En este documental se estará narrando lo sucedido en los 12 años del gobierno de Balaguer. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906, más conocido como Joaquín Balaguer. Fue un abogado, escritor y político dominicano que gobernó la República Dominicana en los períodos de 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Balaguer nació en el seno de una familia muy pobre en Villa Bisonó, también conocido como Navarrete, en la provincia de Santiago. Hijo de Joaquín Balaguer Lespierre, puertorriqueño, de padre catalán y madre de origen francés, y Carmen Celia Ricardo, hija del dominicano de ascendencia española Manuel de Jesús Ricardo y de Rosa Amelia Erauz, quien era prima del presidente Ulises Erauz. Balaguer fue el único varón de una familia de varias mujeres, pero tuvo un medio hermano por parte de padre. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924. Después de graduarse de bachiller en Ciencias y Letras en 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas, y desde 1924 hasta 1928 como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros, y estudió por un breve periodo en la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne. Este falleció el 14 de julio del 2012. Campaña y resultados. En las elecciones de 1966, además de los cargos a la presidencia y vicepresidencia, se elegían los miembros del Congreso y de los ayuntamientos. Los partidos realizaron convenciones para elegir sus candidatos. En total se inscribieron 10 partidos, algunos de los cuales no llevaron candidatos a la presidencia. Varios partidos eligieron a los más grandes. Al final, la competencia se partió entre los candidatos del PRD y el PRD, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Durante la campaña electoral fueron asesinados numerosos activistas. Bosch recibió amenazas de los militares trujillistas y por ello no pudo recorrer el país y tuvo que dirigirse a la población por radio. Alrededor del candidato reformista confluyeron diversos sectores opuestos al retorno de Juan Bosch a la presidencia. Balaguer fue apoyado por los campesinos, los empresarios y la clase media. Prometió reformas modernas y se presentó como la garantía del orden y la paz social. La Constitución de 1966 fue una de las primeras medidas tomadas durante el primer gobierno de Balaguer. Esta, que constaba de 124 artículos, fue la más conservadora y que eliminaba todos los aspectos de la Constitución de 1963 que habían objetado la Iglesia y los sectores poderosos. Es la que por más años ininterrumpidos ha estado vigente con la historia dominicana, pues fue modificada en el año 1994. Y el más controversial de todos los artículos era el 55, relacionado con las funciones del presidente de la República Dominicana. El continuismo. Al amparo de la no prohibición de la reelección en la Constitución del 1966, Joaquín Balaguer se reeligió 2 veces consecutivas
en 1970 y 1974 e intentó hacerlo sin éxito en 1978. Esta parte entre 1966 y 1978 se conoce como el periodo de los 12 años de Balaguer. Lucha política y violencia. En el plano político, el periodo de los 12 años de Balaguer se caracterizó por una fuerte concentración del poder en el presidente de la República. A diferencia de otros mandatarios que le precedieron, Balaguer logró un control absoluto sobre los cuerpos armados ante las contradicciones con el gobierno. Otorgó predimir drásticamente los sectores que defendían los sectores populares, mientras que los defensores de los grupos poderosos no le puso controles. En el 1970 se creó un grupo parapolicial denominado Frente Demócrata Anticomunista, más conocido como la Banda Colorada, que contó con la protección del gobierno y operó impunemente durante el año 1971, mientras que el jefe de la Policía General, Enrique Pérez Pérez, la banda cuya formación se vinculó a la Embajada de los Estados Unidos, asesinó a un gran número de jóvenes. Contradicciones entre facciones militares. Desde los inicios del gobierno de los 12 años, muchos de los altos mandos militares se alinearon alrededor de dos generales. Del bando del general Enrique Pérez y Pérez, lo conformaron militares más jóvenes con posiciones de extrema derecha. Mantenían vínculos con los Estados Unidos y realizaron intentos para derrocar al gobierno. Y entonces está el bando del general Neil Nivar Seijas. Pertenecían a la vieja guardia trujillista y eran seguidores de Balaguer. Tenían pero una mayor fidelidad al gobierno por sus conexiones con la Embajada de los Estados Unidos y agencias como la CIA y la AID. El sector militar dirigido por Pérez y Pérez fue vinculado a la ola de terrorismo que imperó en el país durante la gran parte de los 12 años de Balaguer. Intentos golpistas de Wessing y Wessing. Desde septiembre de 1965 hasta enero de 1969, Elías Wessing permaneció en el extranjero. A finales de 1966, el CFA fue desmantelado definitivamente por Balaguer y sus integrantes fueron distribuidos entre los demás cuerpos armados. Sin embargo, este no fue obstáculo para que militares seguidores de Wessing conspiraran para derrocar a Balaguer a mediados de 1967. Otro intento de golpe de Estado de los seguidores de Wessing fue puesto al descubierto el 30 de junio de 1971. La trama fue denunciada por el presidente Balaguer, quien presentó a Wessing en hora de la noche a través de la televisión y la radio, dando a conocer una grabación en la que éste anunciaba el golpe. El golpista fue enviado al exilio, donde permaneció hasta 1978. 2 años antes de retornar al país, Wessing y Wessing fue reincorporado a las Fuerzas Armadas como general retirado con el disfrute de una pensión. La izquierda, al comienzo de los 12 años. Al inicio de los 12 años, la izquierda dominicana estaba constituida fundamentalmente por el Grupo 14 de Junio, el MPD, el PSP y el PCD, desprendido totalmente del anterior. Al finalizar el periodo de aquellos partidos, de por sí pequeños, habían surgido más de 30 agrupaciones. El MPD fue el que tuvo más escisiones. Durante los 12 años, la izquierda en general mantuvo una actitud de guerra contra el gobierno. Los tres partidos grandes enviaron a sus principales cuadros a formarse militarmente en el extranjero para iniciar la guerra, cada uno independiente del otro. La izquierda no solo rivalizaba con el gobierno, sino entre sí. Por otras razones, gracias a la alineación de cada grupo en el campo socialista internacional. En su lucha política, algunos grupos de izquierda llegaron a conspirar junto a la extrema derecha para derrocar a Joaquín Balaguer. El desembarco de Playa Caracoles.
En octubre de 1967, el coronel Camaño desapareció en Europa, para luego reaparecer en Cuba, donde se dedicó a organizar un movimiento guerrillero. Inicialmente, al grupo de Camaño se sumaron miembros de los partidos de izquierda y el PRD. Durante unos 6 años, el grupo permaneció en Cuba, entrenándose y se desgastó significativamente. El 2 de febrero de 1973, Camaño y otros 8 expedicionarios desembarcaron en Playa Caracoles, en la costa de Azua, para iniciar una guerra de guerrillas contra el gobierno balaguerista. Ningún grupo los apoyó y quedaron aislados en la montaña. Finalmente, Camaño fue apresado y fusilado por las fuerzas del gobierno a las 2 semanas de iniciar su infructuosa lucha. Ruta de Camaño Deño. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio inicio a la Ruta de Camaño, una travesía que recorrerá por primera vez un grupo de jóvenes acompañados por Claudio Camaño, quien formó parte de la expedición comandada por Francisco Alberto Camaño Deño en el 1973. Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo, hoy tu gesto es alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto.